Let me see. Close here. Yeah? Okay. Okay. Are we good? Mhm. Okay. Hello. Hola a todas. My name is Lisa Carter, Mi nombre es Lisa Carter. and I'm from Arizona. Ella es de Arizona. And my husband is Ray. El He taught esposo. last night or Ajá. yesterday. El pastor de ella es Ray, el pastor que enseñó anoche. He's the pastor of Redemption Hill Calvary Chapel in Lake Havasu City. Él es pastor de la iglesia de Calvary Chapel que se llama Redemption Hill. And we've been in the ministry for 29 years. Y junto con su esposo, han estado en el ministerio por 29 años. We've raised 5 children Han criado a 5 hijos and have 11 y grandchildren. tienen 11 nietos. And I'm honored to be here Es un honor para ella estar aquí, with all my sisters con todas sus hermanas, in Jesus. hermanas en Cristo. So thank you for having us here. Muchas gracias por invitarnos. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Señor, we come before you, Lord, venimos ante ti, Señor. and we thank you for today. Te damos gracias por hoy. We thank you for this conference Te damos gracias por esta conferencia and all the wonderful teaching y todas las increíbles enseñanzas that we've heard and get to take home. que hemos escuchado y que vamos a llevar a casa. Lord, we ask that you be with us today Te pedimos que estés con nosotros hoy for this teaching para esta enseñanza and that you would be glorified. y que tú seas glorificado. We love you, Lord. Te amamos, Señor, Again, thank you. y otra vez gracias In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. So in this session, we will be talking about the importance of doing a daily devotion, Vamos a hablar en esta sesión sobre la importancia de tener un devocional diario, prayer, and hearing the voice of God. sobre la oración y escuchar la voz de Dios. I'm going to ask a question, but I don't expect you to answer. How many of you do a daily devotion? No tienen que responder, pero ¿cuántas de ustedes hacen un devocional diario? Good. That's good. First of all, I want you to know that I'm in no way perfect or have attained excellence. Ok, recordemos de que ninguna de nosotras es perfecta o va a lograr la excelencia. I have missed doing daily devotions before. Yo I have missed doing daily devotions Yo before. he fallado a veces en hacer mis devocionales diarios, So I get it. entonces lo entiendo. We all get busy. Todas estamos ocupadas, We have children tienen hijos and we have chores, y tienen también tareas del hogar. and we can get busy with our daily tasks. Y a veces uno con las cosas diarias está muy ocupada. But God does not condemn us for missing time with Him. Pero Dios no nos condena por perder ese tiempo con Él. So when I miss my devotions, Entonces, cuando yo fallo en mis devocionales, I pray, yo oro and then I continue on the next day. y sigo en el siguiente día, And He is gracious and forgives us porque Él tiene gracia y nos perdona, because He loves us. porque nos ama. I love my time with the Lord, Y and my preferred time for devotions is in the morning. mi tiempo favorito para los devocionales es en la mañana. Psalms 5, verses 1 through 3. Salmo 5 del 1 al 3. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditations. Ajá, I'm gonna look for it. Okay, I'll read it. Give heed to the voice of my cry, my King and my God, for to you I will pray. Escucha, My voice you shall hear in the morning, O Lord. In the morning I will direct it to you and will look up. escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. A daily devotion is one way that God communicates with his children. Los devocionales diarios es una manera en que Dios se comunica con sus hijos. We are his children if we love him and accept him as our Savior. Somos sus hijos si le amamos y si lo aceptamos como nuestro Salvador. He loves us, and there is nothing more that he wants from us than interacting with us daily. Él nos ama y no hay nada más que Él quiera que interactuar con nosotros de manera diaria.
Doing a daily devotion helps us to build a relationship with Jesus. Y tener un devocional diario nos ayuda a fortalecer esa relación con Jesús. Being in the Word of God shows us how to live and how to share with others so that they will also understand how to live. Estar en la palabra de Dios nos muestra cómo vivir y cómo podemos compartir esto con otros para que ellos también puedan entender cómo vivirla. Proverbs 30, verse 5 tells us that every word of God is pure. En Proverbios 35 nos dice que toda palabra de Dios es limpia. His word is truth, and we should long to read it daily. Su palabra es verdad y deberíamos leerla todos los días, diariamente. If you get married to the love of your life, Cuando ustedes se casan con el amor de su vida, you don't just get married and then leave it at that. no solo se casan y listo, ya, lo dejo ahí. You work on the relationship by communication, Ustedes trabajan en la relación a través de la comunicación getting to know them better, para conocerlo mejor and growing with your spouse daily, y crecer con tu esposo diariamente, hourly, cada hora and sometimes minute by y minute. a veces hasta minuto a minuto. This is how we get to know the ones that we love. Y así es como conocemos a las personas que amamos. This is how we learn of who they really are intimately. Y así también los vamos a aprender y a conocerlos de manera más íntima. And a lot of times, it's how we figure out who we really are. Y muchas veces en estos tiempos nos damos cuenta de quién realmente somos nosotras. There are challenges that might come along, and when we face those challenges, we understand exactly how we're going to react. Van a venir retos que se pueden presentar, pero cuando enfrentamos esos retos es cuando realmente entendemos cómo vamos a reaccionar. Sometimes we may not like how we respond in a situation, and then we're able to learn what to do or what not to do. A veces estamos en una situación y no nos gusta cómo nosotras reaccionamos. Entonces la siguiente vez ya voy a aprender qué hacer y qué no hacer. We learn how we can change to make the relationship work better. Aprendemos también qué podemos hacer para cambiar y que nuestra relación funcione mejor. Reading His Word is like a love letter Y leer la palabra de Dios es como una carta de amor that has been sent to us. que se nos envió a nosotras. Have you ever gotten a letter in the mail and the first thing you want to do is open it up and read it? No sé si alguna vez les ha llegado una carta al correo y lo primero que quieren hacer es abrirla y leerla. You don't just set it on the table and say, "Oh, I'll read that later." No es como que la recibes, la dejas en la mesa y dices, bueno, después la leo. And then the day gets away from you and you think, "Oh, I'll read it before I go to bed." Y el tiempo pasa y luego dices, no, mejor la voy a leer cuando ya me vaya a acostar. And then bedtime comes and you forget to read the letter. And as you lay your head down to sleep, you remember, "Oh, I forgot that letter." Y ya llega la hora de dormir y te olvidaste de leer la carta, pones tu cabeza en la almohada y dices, hoy no, me olvidé de leer esa carta. And then too tired to get up, you decide, "Oh, I'll just read it tomorrow." Y luego estás tan cansada para levantarte que dices, bueno, no, mejor la leo mañana. Soon the day can pass and you still haven't the days can pass and you still haven't read the letter and Y- you're missing what the letter says. Y los días pasan y todavía no has leído la carta y te estás perdiendo de lo que la carta dice. God's word is his love letter to us, Y la palabra de Dios es esa carta de amor hacia nosotras. and he has something very special to say to each one of us each time we open the word. Y Él tiene algo muy especial que decirnos a cada una de nosotras cada vez que abrimos su palabra. Reading the word of God is important for us because it is how we learn about who God is. Y leer la palabra de Dios es importante porque así aprendemos quién es Dios. Even if it's only a small portion of scripture, Aunque sea un pedacito pequeño de la porción, God can use it to help us grow and change to be more like his son Jesus. y Dios nos puede ayudar con ese pedacito de porción a crecer y a cambiar y ser más como Cristo. God's word is compared to water in the scriptures, and when we read his word daily, it's like he is watering us like a plant. La palabra de Dios en la Biblia se compara con agua y cuando leemos su palabra es como que si nos estuviera regando diariamente, como riega una planta. Reading God's word is like him washing us with his word. Y leer la palabra de Dios es como si Él nos estuviera limpiando con su palabra.
Ephesians 5:26 tells us that we can be cleansed by the washing of the water of the Word of God. En Efesios 5:26 nos dice que podemos ser purificadas en el lavamiento del agua por la palabra. And in verse 27, it goes on to say that we should do this to be presented to God as holy and without blemish before Him. Y en el versículo 27 nos dice que el propósito de esto es para presentarnos a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arrugas, santa y sin mancha. Estoy parafraseando. In His Word, we learn about the history of mankind and why we were created. En su palabra aprendemos sobre la historia de la humanidad y por qué fuimos creadas. We learn about how the children of Israel lived and how they loved God and how they were disobedient, just like we can be disobedient. Y aprendemos también sobre la vida del pueblo de Israel, cómo ellos amaban a Dios, pero también cómo ellos le fueron desobedientes, igual que a nosotras. And we can learn how He loves us enough to forgive us, that He forgives us and He doesn't condemn us to Y death. también aprendemos sobre su amor, cómo Él nos perdona y no nos condena a muerte. We can also learn about how God sent His only Son to the earth to save us from eternal separation from Him because of our sins. Y también aprendemos de cómo Dios envió a su único Hijo a la tierra para salvarnos de esa separación eterna que teníamos, que era causa de nuestros pecados. Jesus gave us so many examples of how to live while He was here on the earth. And now, because of God's precious word, we get to read about and learn about how He wants us to live as His children. Jesús nos dio muchos ejemplos de cómo deberíamos vivir mientras Él estuvo aquí en la tierra. Y es la palabra preciosa del Señor nos permite leer eso y aprender sobre eso, de la manera como Jesús quiere que nosotras vivamos, sus hijos. 2 Timothy 3:16 and 17 says that all scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, for correction, for instruction, and righteousness, that the man or woman of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. En 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. This book is inspired by God Himself. Este libro fue inspirado por Dios mismo. He made it available to us so that when we read it, we will be equipped and ready to give an answer for everything we believe and everything we go through. Él nos dio este libro, accesibilidad a este libro para que cuando lo leyéramos estuviéramos equipadas y pudiéramos saber cómo responder y cómo actuar y qué creer a través de la lectura de la Biblia. The word is good for correction, instruction, and righteousness. La palabra es buena para corregir, para instruir y para justicia. We are all sinners and need direction and correction to change more to the image of God. Todos somos pecadoras y necesitamos corrección y dirección para cambiar y ser más a la imagen de Dios. And the word of God does exactly that. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. It shows us how to live, and it corrects our crooked paths and makes them straight. Él nos muestra cómo vivir y corrige ese camino tal vez torcido que estamos viviendo para que lo enderece. The word equips us to be ready when we need to be. La palabra también nos equipa para que estemos listas cada vez que lo necesitemos. Psalm 119, 105 says, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Salmo 119, 105 dice, la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. His word shows us which way to go and how to follow him. La palabra nos muestra qué camino debo tomar y cómo debo seguirlo. We walk through this darkness, this world, and God shows us how we should walk and where we should walk. Nosotras caminamos en este mundo, en esta oscuridad, y la palabra de Dios nos muestra cómo y dónde debo caminar. Turn with me to Luke chapter 8. Vamos a ir todas a Lucas 8. You want me to read it first? Yeah, you can read it first. We're going to look at verses 11 through 15. Ella va a leer del 11 al 15. It's the parable of the sower. Es la parábola del sembrador. Now the parable is this. The seed is the word of God. Those
by the wayside are the ones who hear the word, then the devil comes and takes away the word out of their heart, lest they should believe and be saved. But the ones on the rock and those who when they hear, receive the word with joy, and these have no root, who believe for a while, and in a time of temptation fall away. Now the ones that fell among the thorns are those who hold on, lost my place. When they have heard, go out and are choked with the cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to maturity. But the ones that fell on good ground are the ones who, having heard the word with a noble and good heart, keep it and bear fruit with patience. Ok, voy a leer ahora del 11 al 15. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Again, this is a parable of the sower and the seed that he sows. Entonces aquí leímos la parábola del sembrador, de la semilla que él está sembrando. In verse 11, the seed is the word of God, and when the seed is planted and given the right nutrients, it can grow and mature. Entonces en el versículo 11 queda claro de que la semilla es la palabra de Dios. Cuando la semilla es plantada y se le dan los nutrientes necesarios, va a crecer y madurar. Just like the word, when we read it and take it in, it will help us to grow and mature. Igual que la palabra de Dios, cuando la leemos y la tomamos, nos va a ayudar a crecer y a madurar. In verse 12, those who hear God's word at a distance, like listening in on a conversation between a few friends and then taking in about what they said later on, Aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero a distancia, escuchan la conversación, puede ser como que estén escuchando la conversación de algunos amigos y luego piensan en lo que escucharon, pero lo piensan después. and the devil comes and takes what they've heard and changes their mind. Y luego el diablo toma eso de lo que ellos escucharon y estaban pensando y lo saca o cambia su mente. Unless they believe and become saved. Y para que no crean en Jesús y de que son salvos. In verse 13, the ones on the rock are the ones who hear God's word, receive it with joy, but don't practice it. They don't meditate on it. En el versículo 13, los que están en la roca son aquellos que escuchan la palabra de Dios, la reciben con gozo, pero no la practican, no meditan en ella. And they don't use it in their life to grow and change. Y no la usan en su vida para crecer y para cambiar. Soon they fall away from the Lord, Y se separan del Señor. and they're given into temptation and ultimately sin. Y caen en tentación y finalmente en pecado. They have nothing to hold on to because they're not rooted or grounded in His word. Y no tienen nada en que sostenerse porque no están arraigados en su palabra. In verse 14, these are the ones who hear the word, but because their hearts are not totally committed to the word or living for it, En el versículo 14, estos son los que escuchan la palabra de Dios, pero como sus corazones no están totalmente comprometidos con la palabra o no viven por la palabra, they are unstable and soon are choked out by the material things of the world. son inestables y pronto son asfixiados por las cosas materiales o las riquezas del mundo. They don't mature or change in their walk. Y no maduran y no cambian su caminar. They don't walk closely with Jesus, and eventually they die off. Ellos no caminan cerca de Jesús y eventualmente lo que va a pasar es que van a morir. In verse 15, these are the ones that fall in love with the word, En el versículo 15 dice que estos son los que se enamoran de la palabra,
They take it to heart and they keep it close by hiding it in their hearts Lo- and in their minds. Lo toman en su corazón y lo mantienen muy cerca, lo esconden en su corazón y en su mente. These are the ones who bear fruit with patience and maturity. Estos son los que producen fruto con paciencia y madurez. Bearing fruit is part of what we are called to do. Y eso, dar frutos, es un llamamiento que tenemos nosotras. Our goal from Jesus is to tell others about him and how they too can have a life with him. Nuestra meta para Jesús es decirle o contarle a los demás sobre Él y cómo ellos también pueden vivir para Él. And if we don't get into God's word daily, Y si no estamos en la palabra de Dios diariamente, we won't be equipped to show others how to walk with Jesus. no vamos a estar equipadas y no vamos a poder mostrarle a otros cómo caminar con Jesús. Jesus, before he ascended into heaven, after he was raised from the dead, Jesús, antes de ascender al cielo, después de haber resucitado de la muerte, told his disciples in Mark 16:15 to go into all the world and preach the gospel to every creature. le dijo a sus discípulos en Marco 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. This is also a command for us. Y ese también es un mandamiento para nosotras. But if we don't get into the word daily, then we can't expect to grow in the knowledge of who God is, Y si no estamos en la palabra de Dios diariamente, no podemos esperar crecer en el conocimiento del Señor and what he has for our life. y lo que Él tiene para nuestras vidas. We can't expect to be able to share about Jesus No vayan a esperar o no esperen de que van a ser capaces de compartir sobre Jesús, and how he laid his life down for us de compartir cómo Él entregó su vida por nosotras, to make a way for us to be able to be with him para forever. hacer un camino para que podamos estar con Él por siempre. Another reason we are to be in his word daily Otra razón por la que debemos estar en su palabra diariamente is because we are leaky. es porque estamos con fugas, fragmentadas, no sé, con fisuras. When we read the word, we can be filled, and then when we go out and share with other people, Cuando, or- go ahead, cuando leemos la palabra de Dios podemos ser llenas or teach our children or teach other women. y cuando salimos y compartimos con, no sé, con niños o le enseñamos a otras mujeres, Any way that God plans to use us for his glory, cualquier manera en la que Dios nos quiere usar para su gloria, it can drain us. nos puede drenar. And if we aren't in his word daily, Entonces, si no estamos en su palabra diariamente, we can be emptied out. vamos a ser como unas vasijas vacías, drenadas. 2 Corinthians 4:7 says, "But we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of power may be of God and not of us." Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. When we are reading his word and meditating on it daily, Cuando estamos leyendo su palabra y meditamos en ella diariamente, we are being filled with the presence of God. estamos siendo llenas de la presencia de Dios. Being in leadership, we all serve the body of God in one way or another. Cuando estamos en liderazgo, estamos sirviendo al cuerpo de Dios de alguna manera. And when we do, we're giving out of ourselves. Y cuando lo estamos haciendo, estamos entregando de nosotras a los demás. When you are giving and giving continually, you must be refilled. Y cuando tú entregas y entregas y entregas, tienes que también ser llena. Picture a clay jar. Imaginémonos un jarro de barro. It has water, but it also has a crack in the side. Un jarro de barro con agua, pero tiene al lado una fisura, una grieta. It can still hold water, but it leaks or drips the Vas a water. poder echarle agua, pero aún así va a gotear ese jarro. And it needs to be refilled to hold more water. Y va a tener que volver a ser lleno para que tenga más agua. We all have flaws. Y todas nosotras tenemos defectos. Not a single one of us is perfect. Ninguna de nosotras es perfecta. And many of us have cracks and breaks. Y muchas de nosotras tenemos esas grietas o fisuras. These are evidence of seasons of wilderness, Y loss, esas, grief, and confusion. y esas pueden ser evidencias de que estamos pasando por temporadas en desiertos, tal vez pérdidas, dolores o confusión. But despite these cracks and flaws, Pero a pesar de estas grietas o de estos defectos, God in his love puts us back together in his only
perfect way Dios en su amor nos pone otra vez, nos arma otra vez en su perfecto amor y nos sigue utilizando and uses us to bring him glory. para traerle gloria a Él. And he shares experiences of his love with those around us. Y compartir experiencias de amor con los que están alrededor de nosotras. When we pour out to others by serving, we need to be refilled and be able to serve more. Cuando nos derramamos o nos entregamos a los demás en servicio, también tenemos que ser llenas nuevamente para poder continuar sirviendo a otros. That is where by reading God's word comes in. Por eso es que es importante traer la palabra de Dios, When we read, we are being refilled. porque cuando leemos estamos siendo llenas nuevamente. When we sit down to do our devotions, we need to remember to pray first. Cada vez que nos sentemos a hacer nuestros devocionales, primero recordemos orar. I think it was Pastor Louis Creo que Pastor who Luis, told us that there were two priorities for the foundation of our walk. hay dos prioridades cuando hablamos de los principios de nuestro caminar. The first one was the Word of God, and the second one was prayer. La primera fue la palabra de Dios y la segunda fue oración. Prayer is a priority to seek first the kingdom of God. La oración es una prioridad para poder seguir al reino de Dios. We need to ask God to show us what His Word means Tenemos que pedirle a Dios que nos muestre lo que su palabra significa and to help it change us in a more effective way for His glory. y que nos ayude a cambiar para ser más efectivas para su gloria. Call on the Holy Spirit to work in your life and your heart. Pedirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestra vida y en nuestros corazones. Ask Him to draw you closer by opening your eyes Pídele a Él que te acerque más y que abra tus oídos, tus ojos, to what He has for you. para que tú veas lo que Él tiene para ti. Then listen to His voice to direct you and guide you as Ye- you read the Word. Y escuchemos a su voz para que nos dirija, nos guíe mientras vamos leyendo la Biblia. I personally have never audibly heard God's voice, but I know that He speaks to me. Yo no, personalmente nunca he escuchado la voz audible del Señor, pero yo sé que Él habla, Él me habla a mí. God has a very powerful voice. Dios tiene una voz muy poderosa. I was reading Psalms 29 a few weeks ago. Estaba leyendo Salmo 29 unas semanas atrás. It's a psalm of David, and David sees God's power Es un salmo de David y David ve el poder de Dios, in his voice through a storm that David has been going through. ve el poder de Dios a través de su voz, en su voz a través de una tormenta que él estaba atravesando. And one thing that popped out to me was the voice of God. Y una de las cosas que sobresalió del pasaje fue la voz de Dios. The voice of God is used 7 times in this psalm. En los salmos la frase la voz de Dios es usada 7 veces. From the very beginning, God spoke, and power came from His word. Desde el puro inicio Dios habló y poder salió de sus palabras. In Genesis 1, 3, 6, 9, 14, 20, 24, and 26, En los versículos de Génesis 1, 3, 6, 9, 14, 20, 24 y 26, we see, and God said, vemos que dice, y Dios dijo, when He was creating. cuando Él estaba creando. He spoke into existence all creation except when He created man. Él habló y todo vino a existencia, toda la creación, excepto cuando Él creó al hombre. When He created man, He formed man from the dust of the earth with His hands. Cuando Él creó al hombre, Él formó al hombre con sus manos, con tierra, con barro, con sus propias manos. That's how much He loves us. Y así de grande es el amor de Él hacia nosotros. He handled man with love, and He breathed life into man. Sostuvo al hombre con amor y luego sopló vida en el hombre. This was an intimate act of God Y podemos ver- because He loves us, Que era un acto íntimo de amor porque Él nos amaba. and He wants us to hear from Him. Y Él quiere que nosotros lo escuchemos. What better way to hear the voice of God than in His word to us? ¿Y qué mejor manera de escuchar la voz de Dios a través de su palabra? God's word is alive and active, and it can speak to us personally right where we are in our walk with Jesus. La voz de Dios está viva y es activa y nos puede hablar a cada una personalmente ahí donde tú estás mientras vas caminando con Jesús.
The Bible says that his word is like a two-edged sword, and it can cut to the very heart of the one who is reading it. La Biblia dice que la palabra es como una espada de doble filo que puede cortar, atravesar tu corazón ahí mismo, donde sea quien la esté leyendo. This means that when we are reading his message to us, he is speaking to us and changing us. Eso significa que cuando estamos leyendo su mensaje, Él nos está hablando y nos está cambiando. It is his way of loving us and making us like his son Jesus. Y es una manera en que Él nos ama y nos está haciendo más como su Hijo Jesús. His word shows us to love others like he loves them and how to serve others like Jesus did when he was here on earth. Su palabra nos muestra cómo amar a los otros y servir a los otros de la manera que lo hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. So it's important to be in his holy word daily. Así que es importante estar en su palabra diariamente. I would recommend to you reading his word Yo on le- a daily basis. Yo les recomiendo leer su palabra diariamente. If you're not reading the word daily, Y si no lo estás haciendo diariamente, challenge yourself to read it. rétate tú misma para hacerlo, para leerla. If you don't know where to start, Y si no sabes dónde empezar, find a program to follow. That's okay. Find a program to follow like the One Year Bible, the Bible app, or the Blue Letter Bible. encuentra un programa que puedas seguir como una Biblia en un año, tal vez la aplicación YouVersion o una página que es Blue Letter Bible. Pick a time during the day to set aside for the Lord. Y escoge un tiempo durante el día que puedas apartar para el Señor. Some of us like to do our devotions in the morning, first thing. A algunas les gusta hacer su devocional en la mañana, que sea como lo primero que hacen. Some read at night. Algunas leen en la noche. It doesn't matter. Just pick a time to devote to spending time with Jesus. La verdad, eso no es relevante. Escoge un tiempo en donde puedas pasar tiempo con Jesús. Sit at his feet, just like Mary did in Luke 10:38-42. Y siéntate a sus pies, así como María lo hizo en Lucas 10, 38 al 42. She was eager to hear what Jesus was ready to say to her. Ella So she- estaba ansiosa de escuchar lo que Jesús quería decirle a ella. So she sat at his feet and listened for his voice as he spoke to her. Entonces ella se sentó a sus pies y escuchó su voz mientras él estaba hablando directamente a ella. So I'm encouraging you to do a daily devotion. Entonces las quiero motivar a que tengan su devocional diario. Pray for God to speak to you Oren para que Dios les hable and listen for his voice y escuchen su voz to direct you as you walk with Jesus. para que las dirija mientras caminan con Jesús. Let's pray. Oremos. Lord Jesus, we thank you for today. Señor Jesús, te damos gracias por hoy. I thank you for your word, Father. Gracias por tu palabra, Señor. Father, help us to read your word daily Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra diariamente and speak to us through your word. y háblanos a través de ella. Change us Cámbianos into the image of your Son. a la imagen de tu Hijo. Show us how to love your children Ayúdanos y enséñanos cómo amar a tus hijos and to be the example of Yes. Jesus. y ser un ejemplo como Jesús. Lord, help us to give you glory Ayúdanos a darte la gloria a ti in all we say and do. en todo lo que hacemos y decimos. And in Jesus' name, En el nombre de Jesús, we pray. Amen. oramos, amén. I have a burden on my heart Tenía como una carga en mi corazón to have us gather in little groups que nos juntemos en grupos pequeños and to pray with each other. y que oremos la una por la otra. We might need to do English and Spanish. Ajá, tal vez nos podemos separar las que hablan inglés con las de inglés y las que hablan español con las de español. So just for about 15 minutes, 4 or 5, Grupos tal vez de 4 o 5, unos 15 minutes. como unos 15 minutos podemos orar. Entonces pueden ponerse juntas, grupos de 4 o 5. How about